Bueno, tardes. Damos inicio a la reunión de trauma del día de hoy. Vamos a hablar de trauma pancreático, que está a cargo del grupo A del Hospital San Vicente Fundación. Entonces, del contenido vamos a hablar de la anatomía y generalidades, mencionar algo de epidemiología, la presentación clínica, diagnóstico, tratamiento, brevemente algo de complicaciones y finalmente las conclusiones. Bueno, antes de empezar a hablar propiamente y enfocarnos acerca de la cirugía dentro del trauma de páncreas, es importante primero ubicarnos dentro de las generalidades, ¿cierto? Y para ello, primero un poquitico de anatomía del páncreas. Entender primero que páncreas es una palabra que proviene del griego. Pan significa todo, crea significa carne, básicamente por ese aspecto macroscópico que daba inicialmente en las visualizaciones que se tenían. Es un órgano predominantemente retroperitoneal de aproximadamente unos 85 a 100 gramos, donde la mayoría de ese contenido es representada en líquido, 71%, proteínas 13% y una cantidad variable de grasa entre un 3 y un 20%. En su, digamos que diámetro mayor, tiene aproximadamente de 14 a 18 centímetros, en su diámetro cefalocaudal de 4 a 8, donde la predominancia obviamente es hacia el sector de la cabeza del páncreas, y en diámetro antero-posterior es de aproximadamente de 1 a 3 centímetros. A grandes rasgos se divide anatómicamente en 4 zonas, en 4 sectores, en 4 partes. La primera, la cabeza. La cabeza del páncreas se relaciona posteriormente con la vena cava inferior, el riñón derecho y el hilo renal derecho. Se relaciona de manera ventral, anterior, con el estómago, el colon transverso y el mesocolon transverso, que a su vez divide esa cabeza pancreática en 2 zonas, una supramesocólica y otra inframesocólica. La inframesocólica unida, ligada, mediante la fascia de coalescencia preduodeno-pancreática al colon transverso. Adicionalmente, es muy importante mencionar que esta cabeza del páncreas tiene una relación bastante íntima con el duodeno, que inicia justamente 3 centímetros luego del píloro, donde pasa la arteria gastroduodenal por detrás de esa primera porción, generando una relación bastante íntima, sobre todo en la primera y segunda porción del duodeno, para pasar a la tercera porción, donde ya hay una relación mucho más laxa, por unas horquillas peritoneales y pues, un componente vasculo nervioso que hace pues mucha más laxa esa relación. Finalmente, una cuarta parte que está mucho más distante y que simplemente basta con la sección del componente neurovascular para poder separar ambas zonas. Además de ello, tiene pues una protrusión en ese polo inferior izquierdo, conocido como uncus y algunos llamados como páncreas menor, que se ubica justo por detrás de la arteria mesentérica superior. En la mayoría de los casos no la supera, pero hay ocasiones en las que sí, puede llegar incluso hasta la arteria aorta. Luego viene el cuerpo del páncreas, que es predominantemente supramesocólico, se relaciona de manera ventral con el estómago, el colon, ligamento gastrocólico y la transcavidad de los epiplones. De manera posterior se relaciona y se fija a esa pared abdominal posterior mediante la fascia de coalescencia retropancreática, que a su vez lo pone en contacto directo con el riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda y el pilar izquierdo del diafragma. Adicionalmente, es importante mencionar que se relaciona dorsalmente de manera muy íntima con la vena esplénica y por su parte, a nivel superior, lo contornea ese borde de la arteria esplénica también. Finalmente, la cola es la porción del páncreas que resulta ser intraperitoneal y que está contenida básicamente en ese ligamento pancreato-esplénico. Con respecto al drenaje exocrino del páncreas, tenemos entonces que se da principalmente por el conducto mayor o conducto de Whitron, que se origina en la cola del páncreas por la convergencia de muchos conductos secundarios, Desciende a nivel del cuerpo, aproximadamente una porción media, dependiendo o tomando como referencia un margen superior e inferior, y a nivel del cuello se desvía hacia caudal y hacia dorsal para finalmente desembocar en la ampolla de Vater, junto con el conducto colédoco. Adicionalmente hay un conducto accesorio, conducto de Santorini, que se anastomosa con este conducto principal, pero drena 2 centímetros por encima de esa ampolla de Vater, en la papila menor. Es importante mencionar que en algunos casos, hasta en el 10% de los pacientes, es posible que este conducto de Santorini se comporte como el conducto principal del páncreas. Con respecto a la irrigación de la glándula, como premisa es importante mencionar que tiene una gran capacidad de tolerancia a la isquemia, precisamente porque la irrigación pancreática se determina mediante una amplia red de anastomosis de estos componentes arteriales. También se divide dependiendo de la zona del páncreas donde se ubique. Principalmente entonces iniciamos con la cabeza, irrigada por las arterias pancreático-duodenales,
superior e inferior, cada una con ramas anteriores y posteriores. La superior, rama del tronco celíaco, perdón, de la gastroduodenal, y la inferior, rama de la mesentérica superior. Ambas forman arcos dorsales, arcos ventrales que se anastomosan para la irrigación de esa cabeza del páncreas. El cuerpo, irrigado por la arteria pancreática dorsal, rama de la esplénica en la mayoría de los casos, pero en algunas ocasiones puede ser rama del tronco celíaco, de la mesentérica superior o incluso de la hepática común, que desciende al nivel donde ven por acá y aproximadamente la mitad del trayecto da una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha se anastomosa con las terminales de la pancreático duodenal superior para irrigar la cabeza y la izquierda sigue como la pancreática transversa para irrigar la parte distal del cuerpo y la cola. Adicionalmente está la arteria pancreática magna, que es la colateral de mayor calibre de la arteria esplénica, que también tiene un trayecto inicialmente descendente y aproximadamente la mitad del trayecto pancreático se divide en ramas derecha e izquierda que terminan haciendo anastomosis con las ramas de la pancreática transversa. Finalmente, con respecto al drenaje venoso, de igual forma se dan en la cabeza por las pancreáticos duodenales superior e inferior, la superior anterior drenando a la mesentérica superior, la superior posterior drenando a la cara lateral derecha de la vena porta y la inferior drenando la primera yeyunal. Finalmente, entonces, el cuerpo es drenado por la mesentérica superior que se anastomosa con la arteria esplénica, la vena esplénica, perdón, que como vimos recorre de manera transversal el páncreas para formar de esta manera la vena porta hepática. Adicionalmente, también tiene una desembocadura hacia la mesentérica inferior, que en la mayoría de los casos, hasta en un 60%, desemboca en la vena esplénica y el otro 40% de los casos en la mesentérica superior. En cuanto a los mecánicos. Ese punto es importante, porque inmediatamente detrás de ella, ¿quién está? La aorta. Ojo, que muchas veces liga la gastroenteritis y pasa al cístico de manera impune y le casan a la cara de la aorta. Ese detalle de Whipple lo aprendimos los tocó hacer Whipple cuando no había tanto circulante para la autoridad. Entonces, ojo que la gastroenteritis está ordenando de la aorta. Es un punto anatómico de referencia y para cualquier procedimiento quirúrgico que involucre eso. Lo otro que me dijiste, que hay un páncreas distal que es supramesocólico. Entonces tenemos un tronco celíaco arriba y una arteria mesentérica superior abajo, ¿cierto? Por divisiones embriológicas, si usted tiene una, que conocemos las zonas retroperitoneales, ¿cierto? Entonces nos vamos a ubicar en la zona 1. La zona 1 ya está dividida en zona 1A, que es la supramesocólica, y la B, que es la inframesocólica. Un tiro. Cualquier hematoma en la zona 1A o tiene lesión de aorta o tiene lesión del tronco celíaco, por esas divisiones embriológicas que tienes. Y como la parte distal del páncreas es supramesocólico, la parte proximal es más inframesocólica. La gente piensa que una lesión de la arteria mesentérica superior sangra hacia la parte 1A. Imposible. Mira que la anatomía lo está diciendo y el proceso embriológico te lo está demostrando. Bueno, no hay cosas imposibles, ¿cierto? Eso puede sacar. Pero en términos generales, la primera porción de la arteria mesentérica superior sangra hacia la parte 1B y derecha. Ahí va a encontrar usted el hematoma de una arteria mesentérica superior. Sobre todo cuando sea un paciente que está contenido y que usted pescó por tomografía. Si usted ve el hematoma en la parte 1B, muy seguramente, si es eso expansivo pulsátil, piense que tiene que ir a buscar la arteria mesentérica superior. ¿Listo? Esas son las cositas importantes. Dale la siguiente. Que son cositas anatómicas que los libros no dicen, que es importante decir. Hay un ítem ahí
Dependiendo de donde leas la anatomía, vas a encontrar pequeñas variaciones. La pancreática magna es esa que va bajando de manera vertical y que se divide en la rama derecha y la rama izquierda. Y la pancreático dorsal, si es la que va allá hasta la cola, que se llama pancreático dorsal o de von Mahler. ¿Listo? Para tener claridad y no enredarnos tanto. Pancreática magna queda hacia el páncreas distal, que es la pancreático dorsal, y la rama derecha, que es la que se une allá a las pancreatodenales. ¿Listo? Y finalmente, y no molesto más para dejarlos proseguir, la anastomosis de los ramos pancreatodenales derivados de la mesentérica superior, que son inferiores, ¿cierto? Uno anterior y uno posterior, unidos a las arcadas superiores, anterior y posterior, que vienen de la mesentérica superior, ¿yo no? Perdón, los inferiores de la mesentérica superior y los de arriba de la gastrodenal. Esa red anastomótica es lo que, como tú bien dices, está muy bien irrigado el páncreas, pero tiene un detalle muy importante, que si usted tiene una lesión de la arteria hepática común, la liga o la tiene obligación de reconstruirla. ¿Tú eres interno o residente? Interno. También Crespo. Los residentes. ¿No entendieron la pregunta? Sí. Entonces, como la entendiste, pues... Tengo entendido que pues la idea es, o sea, en realidad pues la irrigación hepática estaría... Usted tiene un hígado destrozado que necesita empaquetamiento, un vaso que necesita empaquetamiento, sangrado por allá del mesocolon transverso, 8 huecos en los intestinos, control de daños, ¿cierto? Y usted se percata que hay un sangrado de la hepática común. ¿La liga o se va a gastar su control de daños en reconstruirla porque ese hígado se va a morir sin hepática común? La liga. ¿Por qué? Pues la O sea, irrigación... no va a pasar nada con el hígado. Pues es que la irrigación hepática, pues sí, obviamente depende de la hepática también común, pero básicamente es de la porta. Y pues... Y el páncreas, pues se supone que tiene muy buena circulación colateral de la mesentérica superior. Yo te entiendo el concepto de la porta, pero es para llamar la atención sobre la anatomía que sobre la oxigenabilidad que le puede dar uno el oxígeno con la porta versus la arteria hepática. Si es la hepática propia, usted tiene que tratar de reconstruirla, pero si es la común, no, usted la liga sin pensarlo. Es la que la reconstruye. La voy a ligar, porque la circulación de la mesentérica superior por los ramos pancreatodenales inferiores se va a comunicar ¿a quién? A los ramos pancreatodenales superiores y por ende le va a dar flujo a su arteria hepática. Acuérdate que cuando se tira la gastrodenal se llama ya hepática propia. Entonces, si tú tienes tronada la hepática común, pero la gastrodenal está indemne, ella te va a permitir el flujo hacia el hígado a través de la mesentérica superior hacia arriba. ¿Listo? Cositas anatómicas de valor. ¿Listo? Ya. En cuanto a los mecanismos de trauma, vamos a tener que van a ser traumas contundentes o pueden ser penetrantes. Los contundentes suelen ser más comunes en niños o en adultos jóvenes y los penetrantes van a ser más frecuentes en los adultos propiamente. En cuanto a los traumas contundentes, suelen darse por la compresión que se da a nivel epigástrico del páncreas contra las vértebras lumbares a ese nivel, y los penetrantes pues van a ser lesiones principalmente pues por armas blancas o por armas de fuego. Y en estos tipos de traumas, hasta el 20-30% se van a ver reflejados en traumas de páncreas. Es muy importante tener en cuenta que en los traumas contundentes sí se pueden llegar a ver lesiones aisladas del páncreas, pero casi en un 100% de los traumas penetrantes va a haber un compromiso secundario, ya sea los principales son hepático, duodenal o vascular propiamente.
Aún es muy discutido qué tipo de trauma es más frecuente. Entre el contuso y el penetrante se habla que esto varía de acuerdo a la localización donde se dé o la región donde se dé el trauma. Se reporta que sobre Estados Unidos es mucho más frecuente el trauma penetrante, sobre Europa es mucho más el contuso, pero de acuerdo a este reporte vemos que el contuso se da en un 60% de los casos y el penetrante en un 40%. Entonces, complementando un poco lo que menciona el compañero, pues, dando unos datos sobre epidemiología, como mencionó, pues el trauma aislado es raro, la muerte temprana, pues, ajustando a lo que mencionaron de anatomía, se da principalmente por compromiso vascular. El 60% de los traumas pancreáticos se dan en el escenario de accidentes de tránsito, en los adultos principalmente pues, vehicular y en menores principalmente debido a accidentes en bicicleta. Pues como él mencionaba, entre el trauma cerrado y abierto pues hay discordancia en la literatura dependiendo de dónde lo evaluemos, y la mortalidad atribuida del 2 al 17%. Allá en las lesiones asociadas, como mencionó el compañero, pues son todas las estructuras que vecindan pues con el páncreas, viendo pues que es el hígado, el estómago y los vasos sanguíneos mayores las principales lesiones asociadas. Un poco de epidemiología, pues en Colombia no tenemos pues datos específicos sobre trauma pancreático. O sea, hay un estudio en Bucaramanga donde se hizo una caracterización sobre el trauma, se encontró que el trauma abdominal es el 10,2% de las lesiones, y encontraron pues divididos por índice de severidad, los leves fueron de un 63% y los severos fueron un 21% de esos 318. Para Estados Unidos el trauma pancreático representó el 4 al 6% de las laparotomías realizadas, y pues en Reino Unido se encontró que el 4,7% de los traumas abdominales tenían compromiso duodenal o pancreático. Acá vemos según la localización, también puede variar dependiendo de donde busquemos la información. Encontramos que traumas a compromiso de localización múltiple se dio casi en el 55%, y seguido de esto pues las regiones más afectadas fueron la cola y la cabeza del páncreas. Y finalmente, pues algo de presentación clínica, pues tenemos que la presentación clínica del paciente con trauma de páncreas va a ser, no es muy florida. Generalmente debemos de basarnos en la sospecha clínica, y se da principalmente, pues como mencionamos, por el mecanismo de trauma, ¿cierto? Teniendo el tipo y la trayectoria en caso de que haya sido por arma cortopunzante o por arma de fuego. El 34% de los pacientes cuando se presentaron en el servicio no tenían síntomas o síntomas leves, y algunos de los signos mencionados son el signo del cinturón de seguridad y equimosis a nivel epigástrica o mesogástrica. Y los síntomas suelen ser pues poco específicos: dolor epigástrico, sensibilidad abdominal y náuseas o vómito. Bueno, para hablar entonces del diagnóstico en trauma de páncreas, lo más importante es mencionar pues que debe haber una sospecha clínica inicial que nos apoye a buscar el trauma de páncreas, pues porque normalmente digamos que uno suele centrarse como en otros órganos un poco más llamativos y digamos que puede dejar esta lesión un poco olvidada. La ecografía como tal tiene poca utilidad. Se han hablado a menudo acerca de mediciones seriadas de enzimas pancreáticas en el servicio de urgencias, y pues uno tiene la amilasa y la lipasa, ¿cierto? Entonces está como como cuál es mejor, y se han hecho pues como digamos varios análisis. Realmente la sensibilidad es muy baja, hasta el 35% de los pacientes que tengan una lesión ductal, pues una sección completa del ducto pancreático, pueden tener enzimas pancreáticas normales, pero pues pudiera ser una ayuda que se pudiera utilizar. Idealmente describen en las primeras 6 horas, 6 horas posterior al trauma, o sea, a las 6 horas del trauma. Y se ha visto pues que normalmente se utilizan frecuentemente las amilasas, pero realmente las lipasas digamos que tienen un poquito más de especificidad en cuanto a su medición. El TAC de abdomen sigue siendo pues como la medición para el trauma de páncreas.
En el caso, pues se menciona que incluso cuando, digamos, hay una alta sospecha de trauma pancreático y una tomografía inicial no es concluyente, se pudiera hacer una doble tomografía, o sea, repetir a las 18-24 horas si la sospecha persiste. Y la colangioresonancia es una alternativa, sobre todo cuando sospechamos una lesión del conducto pancreático, para definir si hay, pues, como tal o no, es una sección del mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar una lesión del conducto pancreático principal? Porque digamos que ahorita que vayamos a ver algo del manejo, vamos a ver que el manejo va a cambiar completamente si hay una lesión o no del conducto principal. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar eso? Cuando en la tomografía, pues obviamente la tomografía, porque hay obviamente unas formas adicionales para sospechar una lesión intraoperatoriamente, pero en la tomografía, entonces, si hay una lesión que comprometa más del 50% del espesor o de la, pues, como de la totalidad del páncreas, vamos a pensar que puede haber una lesión del conducto pancreático principal. Si hay múltiples contusiones pancreáticas, si hay una hemorragia activa en la tomografía, cuando hay abundante líquido peripancreático, pues digamos que esto es como no muy específico, pero pudiera utilizarse, o pues cuando se ve una transección del páncreas. Este es un algoritmo que propone la Asociación Occidental de Trauma, y lo que ellos dicen es, pues ahí no se ve muy bien, pero básicamente es la primera pregunta que uno siempre debe hacer con un paciente con trauma es si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, pues digamos que ya va para manejo quirúrgico, pero si el paciente está estable, entonces vamos a hacer una tomografía de abdomen, que ya vimos que es el examen de elección. En esa tomografía de abdomen vamos a mirar entonces si hay hallazgos sugestivos de un trauma pancreático. Si hay hallazgos sugestivos, tipo que hay una atenuación del parénquima pancreático o hay expresión de la grasa mesentérica, pues como alrededor, uno podría decir, bueno, hay una probabilidad de que haya un trauma pancreático. Cuando hay una laceración, un hematoma y un líquido peripancreático en cantidad moderada, aunque no lo especifican muy bien, pues digamos que pudiera ser mucho más sugestivo de un trauma pancreático que pudiera ayudarnos a una imagen o definir pues ya qué otra conducta adicional vamos a tomar con ese paciente. Pero definitivamente cuando hay signos que sugieran una lesión ductal o alteración o la abundante líquido peripancreático, entonces ahí vamos a pensar que realmente pues hay indudablemente una lesión del páncreas, y entonces ahí pues vamos a definir si vamos a hacer un manejo no operatorio o un manejo operatorio dependiendo como del tipo de grado de la lesión. Como les había mencionado, hay unas formas de hacer un diagnóstico intraoperatorio, incluso aparte de los hallazgos pues como quirúrgicos, se pudiera hacer una ecografía intraoperatoria, o también se ha escrito una pancreatografía que puede ser transcística o directamente pues transpapilar vía duodenal, directamente pues como para canular la vía biliar. La CEPRE, como diagnóstico, digamos que es como, digamos que tiene mucha controversia. Idealmente se debe utilizar cuando pues tengamos como una alta sospecha de una lesión pancreática y digamos que tiene pues como un porcentaje para hacer manejo terapéutico, pues un tratamiento como tal, disminuyendo incluso las tasas de falla del manejo no operatorio. Entonces, que ese manejo no operatorio que le vamos a dar a ese paciente, digamos que se pueda evolucionar mucho mejor. Esa, pues, digamos que es otra como algoritmo para mirar cómo vamos a definir, pues, como el manejo, pero básicamente miren que todo se centra siempre en tomografía de abdomen cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Y ya con eso, pues, definir entonces si hay algunas, pues, como signos que nos sugieran una lesión del conducto pancreático principal para definir entonces ese manejo. Esta es la clasificación de la Asociación Americana de Trauma para definir entonces el grado del trauma pancreático. Vamos a dividirlo en grado 1, 2, 3, 4 y 5, siendo 1 y 2 unos traumas leves que pudieran darse manejo no operatorio, que ya lo vamos a mencionar, pues obviamente dependiendo de la condición clínica y del tipo de la lesión, y digamos siendo 3, 4 y 5 considerar un manejo quirúrgico, que también lo vamos a mencionar enseguida. Entonces, este es un paciente de 33 años, presenta un accidente de tránsito como peatón con trauma toracoabdominal por aplastamiento, es traído por el personal prehospitalario, pasan 2000 cc de líquidos endovenosos y al ingreso tiene una frecuencia cardíaca de 120, una presión de 156, está pálido, está sudoroso, el abdomen tiene defensa
subcutaria, doloroso la palpación difusa y tiene un FAS positivo para líquido libre intraabdominal. Inicialmente queríamos pues, como preguntarle a los estudiantes cómo clasificarían inicialmente a ese paciente pues brevemente en su estado de su grado de trauma y hacer como el enfoque a los estudiantes que se quiera. Cositas así puntuales de lo que expusieron los compañeros. En nuestro medio es una prueba de trauma penetrante en la páncreas y por arma de fuego. Que si usted tiene una lesión por arriba del ombligo por arma de fuego, con o sin salida, está obligado a buscar el trauma. Es que se metió por el hígado. Bueno, cuando usted me demuestre que solamente fue ese vector, pero no hay cosa más impredecible que un proyectil de arma de fuego. En el trauma cerrado, como paciente estable, ese paciente, para resumirle sobre todo a los estudiantes, porque a veces los algoritmos lo que hacen es complicarle la vida a uno. ¿Cómo quiere el algoritmo? Simplemente usted toma el TAC y si usted ve edema peripancreático o por unidad de Homefield, el radiólogo le dice, ahí hay un hematoma peripancreático o hay edema del retroperitoneo que está ahí secando cualquiera de las zonas, arrancando de la zona 1 hacia donde quiera, ese paciente debe hacerle sospechar desde el punto de vista imagenológico esos tres, no los tres, alguno de esos tres tiene que hacerle sospechar que ese paciente pueda tener una lesión de páncreas. ¿Cuál es la ventaja? Que la mayoría de esos traumas son distales, porque lo que se le parte a usted difícilmente es la cabeza. A usted lo que se le parte en el páncreas es el páncreas distal. Entonces, aquí hay, ¿cómo así páncreas distal? ¿Cuántos páncreas hay? No. Entonces, vamos a definir tres cosas anatómicas que definen el pronóstico y el manejo. ¿Qué es páncreas distal y proximal? ¿Qué nos ayuda? La división que hay entre la vena mesentérica. Los vasos mesentéricos. Todo lo que esté a izquierda es páncreas distal. Segundo, la ampolla. Y tercero, los vasos mesentéricos como tal. Esas tres estructuras son las que definen más la clasificación de la AST. Eso es importante. ¿Por qué lo digo? Porque es que la mayoría, si es por tomografía, la mayoría de las lesiones grado 1 y grado 2 usted las puede manejar de manera expectante. Maneja una pancreatitis si quiere, quítele la vía oral, póngale nutrición parenteral, avánzale una sonda nasoyeyunal, deje en reposo el tracto y espere a ver qué pasa. Si no tiene otra lesión quirúrgica, obviamente. Las lesiones grado 3 generalmente se parten por trauma cerrado. Es en el páncreas distal abrirles el ojo porque usted necesita una resonancia para saber cómo está el ducto, porque el ducto es el pronóstico, ¿ya? Entonces, ese ducto usted puede dar en un paciente estable, darle también manejo expectante o le puede hacer manejo con CEPRE, porque si tenemos una lesión que está inmediatamente a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores con lesión del ducto, un buen endoscopista le puede poner un stent y recanalizar ese ducto. Y ese es el manejo. Y ese es el manejo. Se acabó la fuga. Pero si fugara y hace un pseudoquiste o una colección, pues se drena percutáneamente y de acuerdo al gasto de la fístula pancreática, pues se manejará con stent o sin stent. El problema grave, que lo vamos a ver ahora, son las 4, pues la 3 y sobre todo la 4 y la 5. ¿Listo? Bueno, un estudiante. Bueno, entonces ahora el estudiante, ¿quién va a hablar? Bueno, entonces con nombre propio, uno de tus estudiantes. Ana. Ana. Si no es espontáneo, está leído. Ana. Opiniones, esto es de dar opiniones. Pues como un enfoque inicial. O sea, ¿qué piensas de este paciente? ¿Cómo ves este paciente? Frecuencia cardíaca 121, presión arterial 156, pálido sudoroso y el abdomen tiene dolor a la palpación difusa. Prehospitalariamente le pusieron 2000 de líquidos.
Bueno, Pues está inestable, como con signos de que se fuera a chocar, más o menos. de que se fuera a chocar. Pues sí, de que se así. Que está inestable. ¿Por qué dices que está inestable? Tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, una presión arterial muy baja, está pálido, está sudoroso y tiene un signo que es una defensa voluntaria a la presión del abdomen. ¿Y qué significa un FAS positivo en este paciente? Pues que la ecografía muestra, sí, de pronto signos de líquido libre o... pues, ¿Y líquido libre en trauma es? Una hemorragia intraabdominal. Pues predominantemente una hemorragia, pero puede ser, pues, digamos, por ejemplo, en este caso, otra cosa. ¿Y qué es el índice de choque? Índice de choque. Creo que es la frecuencia cardíaca, pero el modificado no. Bueno, pues el que no es modificado es la frecuencia cardíaca, si no me equivoco, sobre la sistólica. Y el modificado sobre la media. Y hacia grandes rasgos, eso, ¿cómo Entonces se eso llama? te da un índice, que normalmente debe ser usted un cuánto. Dependiendo del índice de choque, usted cuánto le da. Profe valores no. ¿Cuánto es el índice de choque anormal? Un índice de choque, como es normal. Mayor a qué, doctora, sí, dígalo duro. Ah, bueno. 0,9 para arriba, o sea, ¿listo? 0,9. ¿Qué índice de choque tiene este muchacho? Alguien que se lo calcule. No más. Sí. Siempre, pues normalmente si la frecuencia cardíaca está por encima de la presión sistólica, pues va a dar mayor de 1, entonces nos va a alterar. Ahora, las votaciones, esos signos vitales son después de los 2000 de años. Entonces, este es un paciente inestable, ¿cierto? Porque, pues, 100, uno dice 156, pues no lo alarma mucho a uno, pero cuando uno mira el índice de choque, que fue después de una reanimación, entonces ya podemos pensar que es un paciente inestable. Después vamos a mencionar, pues, como algo de eso. Bueno, vamos a hablar del manejo no operatorio en el traumatismo pancreático. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el traumatismo abdominal cerrado, porque si hablamos de traumatismo abdominal abierto, pues es prácticamente imposible de que haya una lesión exclusivamente pancreática y ya sería otro tema de revisión. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué es cada vez más frecuente optar por el manejo no operatorio en el traumatismo pancreático exclusivo. Bueno, principalmente porque la experiencia acumulada nos dice que la evidencia en los últimos años sugiere que la tasa de mortalidad es menor en el manejo no operatorio, y también principalmente porque el acceso a pruebas menos invasivas y la mejoría en las técnicas como lo que es la CEPRE y el drenaje percutáneo pues nos hacen posible un manejo más expectante. Este es un artículo publicado en el 2013 en la revista de la Asociación Internacional de Patiobiliopancreáticos. Es un estudio retrospectivo de 27.000 pacientes entre 1998 y el 2009, donde analizaron los pacientes con traumatismo pancreático, vieron datos epidemiológicos, también analizaron la morbimortalidad asociada a la tendencia del manejo en las diferentes publicaciones y también identificaron los factores de riesgo para mortalidad. La gráfica de arriba habla de mortalidad y la de abajo de morbilidad. En el eje horizontal el tiempo. Vemos que la línea de los cuadrados, que es los pacientes con traumatismo pancreático operados, y los triángulos son los pacientes manejados de forma conservadora. En la gráfica de la mortalidad se ve que a lo largo de los años hubo un aumento de la mortalidad en pacientes operados comparados con los no operados.
y donde sí es clara la diferencia es en la morbilidad, donde se ve que a través de los años se complicaron más los pacientes que se sometieron a cirugía comparados con los del manejo no operatorio. Devuélvete un momento nada más. También vieron una asociación entre el aumento progresivo del manejo no operatorio a lo largo de los años y el aumento de la supervivencia, esto con una P significativa. Esos son los datos que arrojó este estudio. Se ve claramente en las complicaciones, pacientes con lesión pancreática exclusiva operados tuvieron un 60% de complicaciones versus un casi 40% de complicaciones que tuvieron los pacientes no operados, y donde sí se ve se ven datos estadísticamente significativos es en el apartado de la mortalidad, donde los pacientes operados tuvieron un 12.6% versus un 9.5% en los pacientes no operados. Entonces, ¿en qué consiste el manejo no operatorio? El tratamiento médico consiste en, hay que nutrir al paciente, ya sea por una vía parenteral o con una sonda nasoyeyunal, tratamiento antibiótico, y algunos grupos recomiendan lo que son los análogos de la somatostatina, aunque esto en realidad no tiene un peso científico que haga que se utilice de forma rutinaria. Y lo más importante, los procedimientos terapéuticos. La CEPRE es tanto diagnóstica como terapéutica, ya que permite la colocación de un stent y así evitar la fuga de líquido pancreático y lo que es el drenaje percutáneo. La CEPRE es fundamental en lo que es el tratamiento moderno de traumatismo pancreático. Así lo intentó demostrar este grupo chino que publicaron ese artículo en el 2013-2014 en la revista Injury. Es un estudio experimental analítico pequeño de 130 pacientes, pero ellos sometieron a los pacientes tanto con lesión del conducto pancreático a una CEPRE con colocación de stent, tanto a los grado 1 como a los grado 2. Entonces, lo que vieron en este estudio fue que en los pacientes con lesión pancreática grado 1 tuvieron un aumento en la tasa de éxito de manejo no operatorio cuando se colocaba un stent de forma profiláctica. De 31 pacientes con traumatismo pancreático grado 1 tuvieron una tasa de fallo en manejo no operatorio del 42%, a los que no se le puso stent, y a los que sí se le puso stent, solo 13 pacientes se complicaron. Y en lo que fue el traumatismo pancreático grado 3, bueno, eso ya está más que demostrado que se benefician de la colocación de una prótesis vía CEPRE. Esa clasificación que quiere salir de la Asociación Americana. Sí. Sí. ¿Por qué me hablas de este en grado 1 si no hay? No, principalmente lo que ellos analizaron fue el grado 2. ¿Perdón? Sí, no. Sí. Ellos lo que hicieron fue, de forma profiláctica, en los pacientes sin lesión del conducto pancreático, principalmente los grado 2, colocarlo de forma profiláctica. Pero el stent lo colocan en la papila del juicio, porque ¿para qué le van a colocar ese líquido está indemne? Sí, es verdad. La colocan proximal. Sí, señor. Sí. Una cosa es que usted conoce profilácticamente un trauma clínico grado 4, grado 5, ¿cierto? Sí. Por lo general, el tumbar la lesión hidrostática para evitar el sangrado posterior, el fracaso del manejo médico. Pero otra cosa es que yo le voy a colocar un stent a un ducto para una lesión grado 2 cuando el ducto está normal. Es que la lesión grado 2 no tiene lesión ductal. Ahora, que usted me diga que coloca el stent es en la papila menor, en la papila del ducto pancreático, para canalizar mejor la secreción y que no le colisione, bueno, eso sí se lo acepto, pero no habría indicación de cómo es recanalizar un ducto a través de un stent, no porque la lesión grado no tiene lesión ductal, ¿listo? Sí, esa fue fueron procedimientos donde se colocó proximal.
Bueno, ¿de qué va a depender ya propiamente el tema, el manejo no operatorio? Bueno, básicamente dos conceptos importantes que ya se han repetido varias veces. Primero, la estabilidad hemodinámica. Un paciente inestable nunca, bajo ningún concepto, se puede beneficiar de un tratamiento conservador. Y la integridad del conducto pancreático. Obviamente, bueno, repito, si hay algún tipo de lesión asociada, entramos en otro tipo de algoritmos, otro tipo de conceptos y tampoco está indicado lo que es el manejo no operatorio. Finalmente, el algoritmo que propone la Asociación Internacional de Cirugía de Urgencias, la última actualización del 2019, es un poco extensa, pero básicamente hay que enfocarse en lo que es el apartado de la izquierda. Ahí vemos que ellos proponen, con sus diferencias, que básicamente cualquier traumatismo pancreático se puede optar inicialmente por manejo no operatorio. Principalmente grados 1 y 2 de lesiones pancreáticas se beneficiarían siempre y cuando todo este algoritmo es si el paciente está hemodinámicamente estable, de un manejo no operatorio con colocación o no de stent pancreático o drenaje o no de posibles lesiones asociadas. El paciente con lesión pancreática grado 3, ellos hablan de que si la lesión es proximal, está indicado el manejo por vía CEPRE con colocación de stent, pero algunos grupos con mucha experiencia también lo usan cuando hay lesiones distales del conducto pancreático. Y ellos hablan ya de las lesiones graves 4 y 5, pues generalmente se operan, pero en centros seleccionados y pacientes seleccionados, pacientes jóvenes sin comorbilidades, y obviamente sin otras lesiones asociadas, se podría llegar a pensar también en un manejo no operatorio, por lo menos inicialmente. Bueno, y siguiendo entonces con el manejo operatorio, entonces pues sí, nuevamente recordar la clasificación pues de lesión en el páncreas, pues la vamos a mencionar porque digamos que es muy importante porque determina pues ciertas técnicas quirúrgicas que se pueden hacer. Entonces, pues nada, grado 1, la lesión que no compromete pues la mayor cantidad del parénquima pancreático, una lesión menor o un hematoma único. El grado 2, varios hematomas en varios sitios del páncreas y una disrupción menor al 50% de la circunferencia del páncreas, pero sin lesión ductal. La tercera, como decía el doctor, es la que ya tiene compromiso ductal, pero tener en cuenta de que en la anatomía quirúrgica la lesión tiene que ser a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores, que es la que la clasifican en 3. Una lesión proximal, o sea, a la derecha de los vasos mesentéricos, ya lo clasificaría como una lesión grado 4. Entonces, tendríamos que definir dos tipos de pacientes. Y la 5 hay una disrupción masiva de toda la cabeza del páncreas. Entonces, sería importante clasificar los pacientes en dos grupos. Un tipo de paciente que está estable y que lo estoy estudiando y que tiene una única lesión pancreática puede entrar en el algoritmo del manejo no operatorio. Pero otro tipo de pacientes que pueden ser los más frecuentes es un paciente que tenga una indicación quirúrgica de una laparotomía exploratoria por lesión de algún otro órgano, que es lo más frecuente, y asociado tenga una lesión pancreática. Entonces, si estoy en ese tipo de pacientes, si sospecho o tengo hallazgos en el intraoperatorio de que pueda haber una lesión pancreática, lo más importante sería la exposición y la adecuada evolución que hay que hacer del páncreas. Entonces, para eso hay ciertas recomendaciones para poder evaluar bien el páncreas. Entonces, primero, hacer una buena medialización del colon ascendente y hacer una buena maniobra de Kocher con el objetivo de poder evaluar la cara posterior de la cabeza del páncreas y pues toda esa parte del duodeno, aunque solamente estamos hablando de lesión pancreática. División del ligamento gastrocólico, entrar a la transcavidad de los epiplones y evaluar adecuadamente toda la cara posterior, principalmente del páncreas distal. Si se alcanza a ver pues la cabeza del páncreas, pues mejor. Y el borde inferior del páncreas, separarlo del retroperitoneo y poder, por decirlo así, luxar el páncreas teniendo pues especial cuidado con los vasos mesentéricos superiores para poder evaluar la cara posterior del páncreas. Todo eso hay que evaluarlo porque puede haber un hematoma escondido
que no me dé cuenta en la laparotomía en la cara posterior del páncreas y pues se pasa a esa parte del trauma pancreático. Si encuentro un hematoma, si encuentro trayectos de lesión en el parénquima pancreático, lo que se recomienda, digamos, al menos en Matox, es explorarlos, porque el hematoma puede estar tapando una posible lesión ductal y pueda yo diagnosticar falsamente una lesión mucho menor, teniendo una lesión mucho mayor porque hay lesión del conducto. Y los trayectos, pues, por la misma razón. Y en caso de que yo tenga una sospecha de lesión del conducto, si estoy en el intraoperatorio, pues no tengo posibilidad de hacer ninguna otra imagen, tengo que solucionarlo, pues digamos, ahí en el manejo quirúrgico. Lo que describen es, antiguamente se podían hacer exploraciones de la vía biliar, ya sea vía transcística o incluso, pues mencionan una pancreatectomía distal donde pueda canalizar el conducto pancreático y puedo evaluarlo de esa forma. Hay dos formas de evaluarlo: hacer una colangiografía con medio de contraste, que bueno, eso sería lo ideal, pero en caso de no tener medio de contraste y no tener fluoroscopia, incluso lo describen con azul de metileno. Importante con esto, pues lo describen es transcístico, entonces necesariamente tendría que hacer una colecistectomía. Señor. La cara posterior del cuerpo y la cola. Del cuerpo y la cola puede ser separando el borde inferior del páncreas o liberando el vaso y evaluándolo por... Tenía entendido esas cosas. Sí. Está seguro que está a la izquierda de la zona superior. ¿Cómo hago yo para evaluar el cuerpo y la cola? La cara posterior. No, tenía entendido que era... Me meto al hematoma, explorar el hematoma, claro el hematoma directamente con el gastrocólico, porque para ver el páncreas anterior necesitas abrir el gastrocólico. Sí. Pero lo que me interesa es ver la cara posterior, pues por una revisión completa. Si no queda incompleta la revisión del páncreas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ante un hematoma en la zona 1, en la zona 1, donde usted ve que necesita también, además de buscar qué lesión vascular tiene, necesita ver el páncreas, porque es que ese hematoma está entre la zona 1A y la zona 1B. Usted se metería a explorar el hematoma a través de la transcavidad de los epitones para poder liberar el peritoneo inferior pancreático y poder darle la vuelta al páncreas a ver si tiene lesión. Teniendo hematoma. Maniobra de Matox. Hay que hacer un Matox. Hay que hacer un Matox. ¿Listo? Porque te da el control vascular. Si tienes una aorta, una lesión aórtica, una lesión de arteria renal, una lesión, cualquier lesión vascular que sea de conexión, hay que darle el borde como es cierto, hay que hacer el Matox. Y te permite ver todo el páncreas que está por la cara posterior. Esa de levantar el borde peritoneal físico del borde inferior del páncreas y arriba, claro que está escrito, pero un paciente con estabilidad, pero si usted tiene un hematoma peritoneal, de pronto se le desocupa por ahí. Porque ahora la transcavidad cuando se le desocupa por ahí. Y si usted está viendo lo que me conviene, que es el peritoneo pancreático, Matox. Tú te ves eso. ¿Listo? Hasta que eso. Bueno, pero antes, digamos que estas eran las técnicas antes de pues, tener esta, digamos por decirlo así, guía de sospecha de lesión pancreática. Digamos que esto es casi que intraquirúrgico, si encuentro necrosis de la transcavidad de los epiplones, si encuentro pues que la herida sea por un proyectil, que pues comprometa más del 50% de la circunferencia del páncreas, disrupción significativa y fuga intraquirúrgica que yo la vea de líquido pancreático.
Como líquido. Pues usted sabe que es por gases, que se cayó y que es militar. ¿Cómo se ve el líquido pancreático flotando de una una fístula pancreática, le digo por esas cosas. Toma milasa de 8.000 millones. Un líquido de muchísimo. Por eso le tiene usted que empezar a hacer o será que tiene una lesión. Vamos a hacer una lesión linfática. Pero es menos denso, menos pesado, es más líquido, y más cristalino que lechoso. Bueno, un esquema gráfico de las maniobras para la adecuada valoración del páncreas. En la imagen A pues se ve la parte negra, que es la lesión en la cara posterior, y la lesión en la cara anterior, abriendo el ligamento gastrocólico y exponiendo el páncreas allá a través de la transcavidad de los epiplones. Esta es pues otra imagen descrita para la... Eso es ciencia ficción. Entonces, el manejo quirúrgico en el grado 1 y 2, pues sabemos de que si es el primer grupo de pacientes, como les había explicado, no van a ir a manejo quirúrgico, pero en caso de encontrar un grado 1, 2 en una laparotomía exploratoria por alguna otra causa, pues lo que se discute y lo que se recomienda y lo que se evalúa es la necesidad de drenaje y la necesidad pues de la exploración. La exploración tiene toda la indicación de valorar bien el páncreas. Se hace drenaje del hematoma. A lo que escribo ahí de no requiere drenaje es no requiere dejar ningún dren ni ninguna forma de drenaje, digamos, externa, porque no hay lesión del conducto. Asimismo, en el grado 2, digamos que no hay que dejar drenaje, y lo que se discute es la colocación de un parche epiplón a través del trayecto de la lesión, que lo que dice es que no hay una como tal evidencia pues de que funcione, pero hay una, digamos, una relación lógica y beneficios teóricos, que es en caso de que haya un sangrado venoso, el parche de epiplón puede controlarlo y puede disminuir la tasa de fístula, pero nuevamente no hay pues como tal evidencia de que sea así. En el grado 3, entonces, recordar que el grado 3 entonces es una lesión a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores, y pues estaría indicado hacer una pancreatectomía distal. Siempre, también lo dice la WSS, pues hacer una pancreatectomía con preservación del vaso. En caso de no ser posible, pues sería una pancreatectomía distal con esplenectomía. Y otra técnica también, pues no la vi en la WSS, puede ser también ya bastante antigua, y es Letton-Wilson, que es hacer como una especie de una reconstrucción en Y de Roux, pero en vez de hacer una anastomosis gastroyeyunal, se hace una pancreatoyeyunal. En el sitio donde está la lesión se hace una sutura del muñón proximal, o sea, de la cabeza, y en la parte distal se hace una anastomosis con un asa de yeyuno a 40 centímetros del ángulo de Treitz, y se hace una reconstrucción con Y de Roux. Esto lo mencionan que pacientes altamente seleccionados, pacientes estables, pues que pueda hacer ese manejo quirúrgico pues que está descrito. En el grado 3, entonces, recomendaciones de cómo tratar el muñón del páncreas. Entonces, pues recomiendan hacer una sutura fish mouth, que es como bordes elevados con un centro que es excavado. Eso lo que nos da es tejido, por decirlo así, a los lados para poder hacer la sutura y poder hacer un buen cierre. Lo otro es la utilización de suturas mecánicas, y lo otro también es reforzar la sutura con un parche de epiplón. Aún así, reportan tasas de fístulas entre el 28 y el 32% para el manejo del muñón pancreático.
Y para los grado 4 y grado 5, digamos que nos ponen 3 opciones. La primera es hacer una pancreatoduodenectomía, perdón, ahí me equivoqué en la presentación. Pancreatectomía, que es del 70 o del 90% del parénquima pancreático, pues un Letton Wilson, que fue el que acabo de explicar, o una pancreatoduodenectomía. Digamos que la decisión va a depender de las condiciones del tejido como las encuentre. Si es un grado 4 con un trauma únicamente pancreático, de pronto pueda pensar en la pancreatectomía del casi 90% del parénquima pancreático. Si es una grado 5, si es destrucción de la cabeza del páncreas con afectación del duodeno, pues seguramente esa no será la mejor opción, sino una pancreatectomía, una pancreatoduodenectomía. Anotando que los pacientes llevados a pancreatoduodenectomía por trauma pues tienen una tasa de mortalidad elevada, casi el 33%. Y la pancreatoduodenectomía en el grado 4 o 5 también va a depender del estado hemodinámico del paciente. Digamos que lo que recomienda incluso también la WSS es hacer un manejo escalonado. Si es un paciente inestable, si es un paciente pues en las que cumpla las condiciones de hipotermia, acidosis, tiene indicado una cirugía de control de daños, se hace una cirugía de control de daños, se hace la resección, pero no se hace la reconstrucción. Incluso recomiendan ligar la vía biliar y ligar el conducto pancreático buscando que se dilaten pensando en una posible reconstrucción, y cuando el paciente cumpla las condiciones hemodinámicas para la reintervención y haya resuelto el estado hemodinámico, pensar en la reconstrucción, que sería un Whipple, que sería como se ve en la imagen. El DWSS, pues de manejo quirúrgico, hay solamente estas recomendaciones. Grado 1 y 2, considerar el drenaje, pero no es necesario, o sea, un drenaje externo. La grado 2, pues lo ponen ahí, pero realmente... la pancreatectomía distal y la destrucción de la cabeza del páncreas, pues la pancreatoduodenectomía. También haciéndolo en el abordaje, digamos, por etapas. Ya pues finalmente, con miras del tiempo, pues complicaciones, pues se ha descrito pancreatitis hemorrágica, la presencia de pseudoquistes que pueden generar incluso estenosis del conducto pancreático a largo plazo, los abscesos y la presencia de fístulas hasta en el 4%. En cuanto a las fístulas, se hace una mención que incluso, pues, digamos, cuando se hace una cirugía, pues como un control de daños inicialmente y una reconstrucción posterior, esa frecuencia de fístulas es muy similar incluso a los de los procedimientos electivos. Entonces, pues, como para mencionar. Y ya finalmente, pues, conclusiones, la mortalidad del trauma pancreático está asociado a su sospecha diagnóstica y obviamente pues a las lesiones asociadas que se van a presentar con el trauma, como ya vimos, principalmente en el trauma penetrante. Las lesiones de bajo grado, pues idealmente vamos a ofrecerles un manejo no operatorio, que ya lo explicaron, y las lesiones de alto grado van a depender de varios factores, del sitio de la lesión, del sangrado, si hay, pues obviamente si hay alteración vascular asociada, del estado del paciente y sobre todo de la integridad o no del conducto pancreático. Y en el manejo quirúrgico es de vital importancia, si bien pues mencionamos obviamente como un manejo quirúrgico de tipo reconstructivo, la idea es siempre pues como tener en cuenta pues como los pasos escalonados y hacer una cirugía de control de daños inicial en el paciente, sobre todo que está hemodinámicamente inestable, para llevarlo nuevamente en las mejores condiciones posterior a una reconstrucción definitiva. Y ya, muchas gracias. Cositas que hay que actualizar. ¿Cuáles son las 3 indicaciones de hacer un Whipple? Y tiene que ser diferido, porque una lesión grado 5 es indicación absoluta y obligatoria de control de daños. ¿Listo? Bueno, intentemos el Whipple ahorita que está chocado. Si tiene una disrupción del complejo pancreatoduodenal, es porque ese paciente es de control de daños, porque seguramente va a tener otras lesiones mucho más graves en otras estructuras. Entonces tiene que quedar muy claro que la grado 5 es indicación obligatoria de control de daños. Entonces,
¿El Whipple cuándo cabe? El Whipple cabe con un cirujano hepatobiliar 48 a 72 horas después de que el paciente tenga reversión del rombo de la muerte. ¿Ya? Estudios que se han hecho en trauma. Ojo, que yo no estoy hablando de entrar con el cirujano hepatobiliar que saca tumores periampulares y les hace pancreatoyeyuno. Se ha demostrado que la tasa de complicaciones en pacientes reanimados post-trauma después de una ACT grado 5 está derivado de la anastomosis pancreatoyeyunal por esa filtración, por esa fístula que se presenta. Y los estudios han corroborado que usted puede dejar ese páncreas abandonado, suturado el Wilson, suturado los bordes del páncreas, como mostraste ahí, pero déjelo abandonado. Y derive la vía biliar. Acorta tiempo quirúrgico y se evita las complicaciones de fistulización, de infección, de conexión, de isos y de todo eso. En hierros, pero diferido. ¿Sí? Ese concepto tiene que quedar importante en las grados 5. Pero entonces, ¿usted cómo haría el control de daños en una grado 5? ¿Cuáles son las 3 indicaciones de Whipple diferido, ya dijimos, para las grados 5? Porque no todos los grados 5 son para Whipple. ¿O cuáles son las indicaciones de Whipple en trauma pancreático? Pues trauma de la lesión, compromiso completo de la cabeza del páncreas. Avulsión de cabeza de páncreas, incluido su ducto. Porque usted puede tener avulsionado el 50% de la cabeza y usted, ay, mira el ducto ahí, está bien. No le veo salir ningún líquido pancreático. Con compromiso de ducto. Pero lesión duodenal, ¿de qué tipo? No. Grado 5, avulsión de la segunda porción del duodeno. Avulsión de la segunda porción del duodeno, irreconstruible. ¿Ya? Irreconstruible. ¿Ya? Y la tercera. No, fue la ampolla. Se perdió la ampolla. Esas son las 3 indicaciones de un Whipple diferido y ojalá lo sigan. 2. Hablar de la pancreatectomía distal. En trauma cada vez se está abogando, así como en trauma cerrado, con más manejo y más ser con más conservadores y observadores. En trauma abierto, cuando usted encuentra lesiones grado 3, con lesión del ducto, sea proximal o sea distal, se está abogando más por la conservación del parenquima pancreático. Ah, pero si yo tengo partida a la mitad de la cola, a la mitad, si tengo el páncreas así, ¿por qué no le voy a hacer la pancreatectomía distal? Porque implica una esplenectomía. 1. Segundo, estás con un paciente chocado en que no te puedes dar un lujo de pancreatectomía distal y esplenectomía. Y tercero, ya se ha corroborado que esos pacientes hacen más fístulas, hacen más ISO y hacen más complicaciones que si usted cogiera ese páncreas que está partido en 2, cierro Wilson, y suturo y jareteo toda la periferia del parenquima pancreático. Ah, pero usted dejó allá el páncreas distal abandonado con el ducto cerrado. Sí, estoy consciente de eso. Pero ese paciente no le estoy sacrificando 40, 50% de un páncreas que nada tiene que ver, que está muy perfundido, muy bien perfundido a nivel distal, para sacrificar exocrina. Ya se perdió. Estamos claros que estamos cerrando el Wilson, pero yo no pierdo función endocrina. ¿Sí me entiendes? Y seguramente ese paciente tampoco va a tener insuficiencia exocrina, porque le queda todo el resto de un pedazo de cuerpo, cuello y cabeza. Entonces, ¿cuál era tu preocupación? Sutura los cabos proximal y distal del páncreas y los dejas bien drenados. Si hay que empaquetarlo, lo empaquetas. En 48 horas lo vas a reintervenir por otros tipos de lesiones, porque dejaste yeyuno abandonado, grapado, ¿cierto? Y ya revisas y voy a cerrar el abdomen, déjelo bien drenado. Pero no sacrifique páncreas que no está metido en el cuento. ¿Cuándo se sacrifica la cola? En una lesión 3 con lesión de ducto. Cuando esa cola de ahí para hacia distal de la lesión está macerada, aplastada, isquémica, hipoperfundida, perdida. Ahí sí yo le acepto que se vaya incluso con el vaso, si no los puede respetar en un paciente que está estable. El resto, no. Entonces, ahora, lesiones grado 3, pero del páncreas proximal.
Un balazo que pasa por a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, ahí en la cabeza del páncreas, sin ningún otro tipo de lesión. Qué mal tan, ni siquiera le pescó los vasos mesentéricos, ni la porta, ni nada. Pero usted levanta el matus y usted ve, como los muñequitos animados, usted ve por el huequito ahí, el hueco en la cabeza del páncreas, ve hueco anterior y hueco posterior. Obvio que está comprometido el ducto. ¿Lo empaqueto y Whipple en 48 horas o qué? Tiene un hueco, así. ¿Qué le haces al hueco? ¿Cómo es cierre primario? Contame. ¿Qué tiene que quedar claro? Yo te entiendo la idea, pero ¿qué haces? Tienes un hueco aquí. Bien, después de hacer el coger, usted mete el dedo por ahí, ve cómo me sale tan bacano el dedo al otro lado, ve. Y ves y dice, ay, sí, mire cómo bota el líquido pancreático allá del buzo. Cierre primario con parche no. Pero que es cierre primario. O sea, usted afronta el parenquima allá a la fuerza, ¿sí? O acaba de partir la cabeza y hace lo mismo que en la cola, o ¿qué hace? Puente que está en control de daños. Acuerde que las lesiones son mixtas. Yo acabo de empaquetar el hígado y sabe que mierda, me va a tocar irme de embolización con este man, abdomen abierto, y ahora yo qué voy a hacer con este hueco en el páncreas, mira, hueco. ¿Qué hago con ese hueco en el páncreas? Y tiene lesión del hueso. ¿Qué hago? Porque cierre primario, te entiendo yo, afrontas por adelante y afrontas por detrás con puntos. Y eso se va a empezar a desgarrar. ¿Yo no? ¿Qué te queda en un control de daños? Pero ¿cómo las deja derivadas? Es un páncreas proximal. Entonces, allá los quiero llevar con que se acabe el dogma de que un Wilson hay que derivarlo sí o sí. No, jaretea toda la lesión, toda, 360 grados. Si necesito hacer una jareta por delante y otra por detrás, la jareteo. De tal manera que este hueco quede jareteado todo aquí con la sutura que voy a utilizar. Doctor, pero usted acaba de ligar el Wilson. Pues obvio. ¿Qué quiere que lo deje abierto? Lo acabo de jaretear, pero yo no he perdido páncreas. ¿Sí me entiende? Ya después miramos cómo se comporta. Pero lo que sí se ha demostrado es que ligar un Wilson aumenta la presión hidrostática en el ducto y la aumenta a los ductos más ramificados y para de secretar exogenamente. Para. Los hepatobiliares no dejan páncreas y después de un Whipple. ¿Y qué pasa? Se rompe el Wilson y eso empezó a botar. No, eso no pasa. Lo dejaron ligado y escasamente hizo una fistulita pancreática y en 8 días ya se mejoró, le retiraron el tren, probó bioral y se fue para su casa. Exactamente pasa en el páncreas. Entonces, para no alargarnos más, quiero que se revise el artículo de trauma pancreático y ahí por ende de una vez duodenal de Colombia Médica en control de daños. Esto, ahí sale control de daños en páncreas. En la revista Colombia Médica se baja gratis, viene PDF, viene el trauma de páncreas en Colombia Médica. Ahí está control de daños y está el protocolo que propone la Universidad del Valle para trauma pancreático. Es decir, no complique, no aumente el grado de lesión que ya tiene el paciente. Entonces, ellos te dicen, si usted tiene un páncreas distal y el páncreas está partido, pues suture los dos cabos proximales y está. ¿Con qué sutura es un páncreas? Claro, total. Es más, si ese paciente está en control de daños, empaqueto el páncreas. Lo empaqueto. Le dejo un bar, un abdomen abierto, empaqueto el páncreas. ¿O el hueco le meto la gasa? Sí, por el hueco le meto la gasa. Sí, señor. Después yo la irrigo y la saco, pero la meto. ¿Listo? Lo empaqueto. Y si tiene indicación está como hepático, lo empaqueto y me salgo. Eso, uno. Y lean el artículo, es interesante. Y ellos excluyen. ¿Con qué suturan páncreas? Digo, una lesión una lesión grado 2 ahí del páncreas. Venga, pasame un puntico para cerrar esto.
Está como sangrando. Dime. Un problema, absorbible. Pero problema hay muchos ceros. 3 ceros. 4 ceros. Problema y 3 ceros. Tiene que ser no absorbible monofilamento. ¿Listo? Y ojalá plano simple cruzado, porque eso oblitera ductos y hace el plano hemostático de una vez. Ahora, yo no me voy a poner un plano simple cruzado para que está chocado, ¿cierto? Que tengo que mandarlo a embolizar el hígado o el vaso. Pero lo importante es que sea un monofilamento no absorbible 3 ceros. Ahora, lo que tú dices es cierto, no todos los parenquimas son lo mismo. El parenquima tuyo no es el mismo de un señor de 80 años. El de 80 años está atrófico y de pronto un 3 ceros es muy grueso para él. De pronto le puedes poner un 4 ceros sin ningún problema. ¿Listo? No todos los parenquimas son ni la misma consistencia, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero sí los remito a ese artículo porque es muy importante leerlo, ¿ya? Y te dan las indicaciones del Whipple, te dan las indicaciones de qué hacer en cada tipo de lesión por trauma abierto. El trauma cerrado ya lo vimos, está más fácil. El problema es que usted se encuentre un hueco en el páncreas después de un balazo. Y ahora, ¿y aquí qué voy a hacer? Entonces, primero, conservación del órgano. Segundo, proscribir ante lo que se pueda las pancreatectomías distales, excepto la excepción de maceración, aplastamiento o desvascularización, isquemia. El resto son rafias. ¿Cómo le hacen control de daños a una disrupción total del complejo pancreatoduodenal? Se estalló la segunda porción, comprometió la ampolla, la cabeza está destrozada con Wilson y todo. Usted encuentra es como si un tiburón hubiera entrado y le hubiera quitado la mitad del complejo pancreatoduodenal. Usted dice, ¿dónde está el duodeno? ¿Dónde está? Escasamente le doy un pedacito de cabeza. Control de daños. Ahí no se va a poner. Usted sabe que ese paciente se va con Whipple, pero no ahorita. ¿Qué le vas a hacer? Y el páncreas. Entonces, grapa el duodeno proximal, grapa el duodeno distal. Ay, y el páncreas que está ahí, pues el páncreas está destruido, hijo. Pégale el grapazo. Pero estoy excluyendo la vía biliar, claro. Entonces necesito que. ¿Por dónde? Si la vía biliar no está dilatada. No, Le acaban de pegar el balazo hace media hora. El coledo mide 5 milímetros. Una colecistostomía. Estamos en control de daños. Cambien el chip. Disecar el ilio. Para poder disecar el colédoco se necesita liberarlo de la arteria y de la porta. Cambien el chip. Una colecistostomía, que todo el flujo de aumento de presión se va a ir por la cruzada. Y una colecistostomía es jareta, toma tu folio, infla y nos fuimos. ¿Sí me entiendes? Cambien el chip. No busquen soluciones complejas. Busquen soluciones simples a problemas complejos. Entonces, grapa el duodeno proximal y distal y al boquete del páncreas, ¿qué? Grapa el boquete del páncreas, al parenquima pancreas. El mismo prolenito, vea. Y se fue todo. Yo ya sé que se fue la ampolla, ¿qué me importa? Yo ya sé que se fue el Wilson, ¿cuál es el problema? Plano simple cruzado, y abandonó, empaquetó, porque ese paciente, téngalo por seguro que no es para drenes, es para dejar empaquetado toda esa celda y te sales con un VAD, abdomen abierto con VAD. Y ya llamas al amigo hepatobiliar para que en 2 o 3 días lo reconstruya. Pero no se compliquen, grapen y rafia el páncreas. Y si tiene grapadora, mejor. Y si no, pues hiladillas a los cabos del duodeno. Pero no se les olvide la sonda nasogástrica, porque usted ya cerró el tracto gastrointestinal, y una colecistostomía porque usted dejó drenada la parte biliar. Aquí está muy chocado, bueno, no le haga la colecistostomía, que eso le ayuda a dilatar la vía biliar. De pronto hasta se le facilita, como decías tú, la reconstrucción en 48 a 72 horas con un colédoco ya dilatado, ¿entiendes? ¿Para hacer qué? Una Y de Rux. Pero derivando ¿qué? Solamente duodeno estómago y la vía biliar. El páncreas lo puede dejar botar. Lo puede, el páncreas abandonar, pero no te va a quedar diabético. Puede que le toque tomar enzimas toda la vida, pero no te va a quedar diabético. ¿Listo? Bueno.